¿Qué opinas? ¿Podría un oso polar comerse a una orca? En 2008, unos científicos llevaban a cabo un estudio para descubrir quién o qué había acabado con un gran número de focas en el archipiélago ártico de Svalbard. En su búsqueda, diseccionaron el cuerpo de un tiburón de Groenlandia, el principal sospechoso, pero encontraron algo extraño en su estómago, la mandíbula de un oso polar joven. Los científicos se quedaron tan impactados que se echaron a reír, probablemente de forma nerviosa, pero se puede entender el motivo. El oso polar es el depredador ápice, es decir, está en la cima de la cadena alimentaria, pues nadie se atreve a cazarlo. El oso polar es demasiado grande, fuerte y feroz. Ahora, imagina esto, el mayor depredador terrestre del mundo frente a un tiburón rápido y mortal, con dientes afilados como navajas. Es un auténtico choque de titanes. Sin embargo, los expertos no están seguros de si el tiburón podría haber matado al oso polar o si lo encontró ya muerto, fallecido por otras causas. Teóricamente, un tiburón es lo bastante fuerte como para enfrentarse a un oso polar, sobre todo si se trata de un ejemplar joven. No obstante, hay otro animal que podría lograr la misma hazaña. Pero no descartes aún al oso, porque no se retirará sin pelear y podría incluso considerar a su enemigo como su próxima comida. Hablemos de la orca. Hasta ahora, los investigadores nunca han registrado una relación depredador-presa entre ambas especies, aunque las dos habitan el mismo entorno y rara vez se cazan mutuamente. Sin embargo, conviene recordar que ambas especies son depredadores ápice y cazadores oportunistas por naturaleza, lo que significa que, con toda probabilidad, orcas y osos polares podrían verse como alimento potencial si se presenta la oportunidad. Claro, es difícil encontrar videos o fotos de osos polares comiendo orcas, pero los científicos confían en que los osos sí se alimentan de orcas cuando se las topan. El escenario más probable es este: un oso polar encuentra una orca sin vida y decide comérsela, porque así son los osos polares, si ven una presa, aunque ya esté en descomposición, nunca la rechazan, sobre todo si se trata de este tipo de alimento. Una hembra adulta de orca puede pesar hasta 4 toneladas, lo que significa que habría suficiente carne para alimentar a unos 20 osos polares a la vez con abundancia. Como dije, si un oso está comiendo una orca, lo más probable es que la orca ya estuviera muerta, pero cuando hablamos de cazar, los osos tendrían alguna posibilidad, aunque por ahora solo tengamos pruebas circunstanciales en las que basarnos. En realidad, a los osos polares no les importa comer carroña. A simple vista, puede parecer un rebaño de ovejas pastando en la ladera de una colina, pero al acercarte te das cuenta de que no son ovejas para nada. En la remota isla de Wrangel, cientos de osos polares se reunieron en la costa para alimentarse de la carcasa de una ballena. Este hecho extraordinario fue presenciado por turistas en una expedición por las aguas del Ártico. En total, los miembros de la expedición contaron más de 150 osos polares, y más tarde las autoridades de la isla afirmaron que había unos 230. Eran osos de distintas edades y sexos, pero se trata de una situación única y muy rara. Porque esto es lo que pasa cuando dos osos polares se encuentran: son animales territoriales y agresivos, y si compiten por comida, pelean. Sin embargo, cuando la comida es muy abundante, como una ballena, están dispuestos a hacer una tregua. Algo parecido, aunque a menor escala, podría verse junto a un cadáver de orca. No obstante, es poco probable que las orcas se conviertan en el plato principal en el menú de un oso polar, de modo que los osos polares realmente no cuentan con toparse siempre con una orca abatida. Hasta ahora, no hay casos registrados de un depredador cazando al otro, pero eso podría cambiar. En los últimos 50 años, un tercio de la capa de hielo marino del Ártico se ha derretido, y cada vez hay más aguas abiertas en los meses de verano, lo que significa que los osos polares están perdiendo su hogar a un ritmo acelerado. Al mismo tiempo, los científicos empezaron a notar un número cada vez mayor de orcas en aguas árticas, antes inaccesibles, durante los meses de verano. El mundo del oso polar se está reduciendo, mientras que el de la orca está creciendo. Los osos polares, debido a la falta de alimento, incluso han empezado a pescar en ríos, al igual que sus parientes, los osos pardos. Sucede que los hábitats de estos dos depredadores se solapan cada vez más.
Esto implica que podríamos estar a punto de presenciar los primeros informes de osos polares que cazan orcas, sobre todo si tenemos en cuenta que las orcas a veces se hallan en situaciones vulnerables. Por lo general, las orcas viven en mar abierto, pero en los últimos años han estado entrando en bahías durante el verano en busca de presas, lo cual indica que escasean en aguas abiertas. Evidentemente, en esta época no hay hielo, y nada impide a las orcas cazar. Los problemas empiezan después, cuando las orcas se dirigen a la salida de la bahía, pero lo hacen demasiado tarde, justo cuando la bahía empieza a congelarse. El hielo trae dos amenazas inmediatas: falta de aire y escasez de comida. Las orcas necesitan salir a la superficie para respirar, pero toda el agua queda cubierta por una capa gruesa de hielo. Por eso, en los últimos años, se han visto con más frecuencia noticias de orcas varadas. Al final, grupos enteros de orcas desesperadas tratan de respirar a través de una pequeña abertura, y entonces ésta se cierra. La gente se inquieta y trata de ayudarlas, pero los osos polares también podrían aprovechar la situación. Imagínate un montón de orcas obligadas a salir a la superficie constantemente por un único agujero en el hielo, el lugar perfecto para cazar. Sobre todo porque los osos polares ya saben cómo funciona. Cazan delfines de hocico blanco en Svalbard y prefieren a los que quedan atrapados en el hielo. El 23 de abril de 2014 se documentó uno de estos casos de depredación. Estos delfines son visitantes habituales en las aguas de Svalbard en verano, pero normalmente no se ven a comienzos de primavera. Los científicos suponen que los delfines quedaron atrapados en el hielo a causa de vientos fuertes del norte el día anterior y podrían haber muerto al verse obligados a emerger. Igual que las orcas, solo trataban de respirar, pero murieron y los osos se aprovecharon de ello. Además, es importante recordar que los osos polares son muy buenos cazando ballenas beluga. En la década de 1980, unos investigadores observaron a osos en el Ártico canadiense cazando crías de beluga cerca de la costa de la isla de Somerset. Hoy en día, hay pruebas abrumadoras de que este tipo de caza ocurre con frecuencia e incluso pueden abatir ejemplares adultos. Dicho de otro modo, para los osos polares no es nada extraordinario alimentarse de una ballena beluga, para ellos es algo común. Este hecho genera controversia, pues algunos expertos afirman que empezaron a hacerlo por el cambio climático. Otros creen que las ballenas beluga, en especial sus crías, siempre han formado parte de la dieta del oso polar, pero antes los científicos carecían de pruebas suficientes para demostrarlo. Sea como fuere, todo esto significa que una orca podría convertirse perfectamente en presa habitual de los osos polares. Sí, las orcas son mucho más grandes y probablemente más peligrosas, pero si los osos pueden considerar a sus crías como presas, ¿por qué no alimentarse de ellas? Claro, en el agua no se enfrentaría a un grupo de orcas, pues acabaría él mismo como cena. Pero varias orcas atrapadas en el hielo, desesperadas por respirar, ofrecerían una gran oportunidad para atrapar una cría y hacerla su presa. El mundo está cambiando. No hace mucho tiempo se grabaron imágenes de un oso polar cazando y comiendo un reno. ¿Qué tiene esto de extraordinario?, podrías preguntarte. La cuestión es que nunca antes se había captado en cámara. Sin duda, se hablaba de ello, pero una cosa son historias y otra muy distinta un proceso bien documentado de principio a fin. El oso polar se aproximó lentamente a la manada antes de atacar a un macho de reno que saltó al agua cercana intentando evitar el ataque. El depredador lo siguió, y los osos polares pueden alcanzar velocidades de hasta 40 km por hora en tierra y 10 km por hora en el agua. Finalmente, el oso hundió sus garras en la presa a unos 24 metros de la costa. El oso estaba lejos de su hábitat, probablemente a causa de la falta de presas habituales. Pero lo que de verdad resulta fascinante es que, si un oso polar logra cazar con éxito a una orca, sabrá qué hacer con los restos de la cacería. En efecto, 4 toneladas de carne no son poca cosa, y hasta un gran oso macho insaciable no podría comerse tal cantidad de carne de una sola vez. Sin embargo, los osos polares parecen poseer una adaptación evolutiva para estas situaciones. Han ideado despensas. Una forma inusual de almacenar comida enterrando a sus presas bajo la nieve. Este comportamiento es poco frecuente, pero ocurre. Se han documentado 19 casos.
Si utilizan despensas o no depende de si la presa está fresca. Nada detiene a esta fiera. Cuando se trata de un pequeño bocado, como una cría de foca, el oso polar la devora de una sola vez y no necesita esconderla. Pero si la presa es grande, como una foca adulta, parte de una ballena o una orca, el oso puede cubrirla con nieve para consumirla en los días siguientes. Un cadáver sangriento se distingue fácilmente sobre un fondo blanco, pero si lo cubres con nieve, tendrás más oportunidades de ocultar tu comida. Los osos pardos también pueden enterrar a sus presas bajo la tierra o la vegetación. Y ahora sabemos que no solo los pardos lo hacen. Los polares son igual de inteligentes y estratégicos. Si las orcas se convirtieran en parte de la dieta del oso polar, también podrían ser la clave de su supervivencia. Permíteme explicarlo. Los osos polares se separaron de los osos pardos hace 152.000 años, lo que significa que han sobrevivido claramente a varias eras de calor importantes. ¿Cómo lo lograron? ¿Podrían hacerlo otra vez? Los investigadores creen que los osos polares sobrevivieron cambiando a otro tipo de alimento. Se volvieron carroñeros, cazando menos focas y alimentándose de grandes mamíferos marinos como las ballenas. Evidentemente, no pueden lanzarse al agua para perseguir ballenas, pero estas solían llegar a las playas y algunas zonas del Ártico. Eso probablemente les bastó para sobrevivir en periodos interglaciares anteriores. Además, los osos polares tienen una necesidad dietética muy particular, deben ingerir grandes cantidades de grasa. La grasa pura les da la energía necesaria para mantenerse calientes y moverse intensamente. Por eso las ballenas son su comida perfecta, están cubiertas de una gruesa capa de grasa que puede representar hasta el 40% de su peso. Las orcas pueden no ser tan grandes como las ballenas, pero también tienen bastante grasa corporal. Así que, si los osos polares empiezan a cazar orcas, eso podría ayudarlos a sobrevivir al calentamiento global. Lamentablemente, muchos científicos aseguran que la población de osos polares está disminuyendo. Investigaciones de hace 5 o 6 años mostraron que aún queda cierta esperanza, pues se descubrió una nueva población de osos, en Rusia. El estudio indica que la población es robusta, estable y cuenta con aproximadamente 3.000 osos. Aunque esto se deba únicamente a que han tenido suerte con su hábitat, donde hay abundante comida para este gigante. Pero, en medio de las constantes preocupaciones por los animales en peligro, hasta esta buena noticia podría desvanecerse pronto si los humanos deciden intervenir. Esto me lleva a la única cuestión importante en este tema: ¿llegarán las orcas a formar parte constante del menú de los osos polares? Creo que solo el tiempo lo dirá. Deja tu opinión en los comentarios y regálanos un me gusta en este video. Considera suscribirte. Gracias por ver, adiós.